Les invito para que tomemos la palabra del Señor y vamos a la predicación, la palabra que el Señor nos quiere dar para nuestro alimento espiritual, nuestra formación cristiana. En el libro de Génesis, el capítulo 1, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 1, versos 1 y 2. Libro de Génesis, el capítulo 1, versos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor Jesús, háblanos en esta mañana, envía tu palabra. Has manifestado tu presencia, Señor. Ahora te pedimos que envíes tu palabra. Gracias, Señor. El título esta mañana es Formas y Esencia. Formas y esencia. Notará que la palabra formas está en plural y esencia está en singular, porque aunque hay muchas formas de practicar nuestra vida cristiana, la esencia es solo una. Esencia es el conjunto de características necesarias e imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es. Esencia es lo más importante de algo. Forma es figura exterior de un cuerpo, entre una de las acepciones de la palabra, pero también forma es el modo o manera de hacer una cosa. Cuando hablamos de la esencia, hablamos de lo imprescindible, hablamos de lo necesario, de la naturaleza de las cosas, lo más importante, el fondo de las cosas. Las formas son las maneras de hacer o de llevar a cabo lo que es imprescindible. Haciendo una reflexión religiosa el día de ayer, es decir, de la práctica de los ejercicios religiosos en el buen sentido de la palabra. La situación actual nos debe poner a reflexionar acerca del fondo y de las formas. Me refiero a lo que hacemos y cómo lo hacemos, o mejor, a lo que hemos hecho y cómo lo hicimos. Lo que hacemos es la cuestión principal. Cómo lo hacemos es la manera en que se llevan a cabo los principios bíblicos. Un ejemplo, la oración. La oración es lo principal. Es importante que el que ora tenga un corazón sincero y humilde, no importa dónde esté. El cómo de la oración, entonces, depende del que ora. Puede ser que ore de manera audible o mentalmente, de pie, arrodillado, sentado, ore en el templo, en la casa o en otro lugar. Entonces, lo importante, lo esencial es que ore con un corazón sincero y humilde. La forma, el cómo, no es tan esencial, es secundario. Entonces no se puede demeritar las formas, por supuesto que no. No podemos demeritar las formas que de alguna manera expresan lo que hay en el interior, pero lo trascendente es el fondo, lo esencial, lo que hacemos. Eso es lo importante y cómo lo hacemos, repito, es secundario. Pero tal vez nos hemos enfocado mucho en lo secundario, en el cómo, más que en el qué, en lo que hacemos. En estos días en que seguramente no hemos podido realizar las cosas como las hacíamos antes, es importante que nos preguntemos qué es lo que realmente estábamos haciendo. ¿Dónde estaba nuestro énfasis? ¿En el qué o en el cómo?
Observemos la comparación que hace el Señor Jesús cuando habla de la oración. Mateo el capítulo 6, versos 5 y 6. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Verso 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Mire usted, el verso 5 nuevamente dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Si no lo ha encontrado, me gustaría que usted lo identificara. Mateo 6. Porque a los hipócritas les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Ya tienen su recompensa. El verso 5 entonces nos está hablando de las formas, el cómo se ora. Algunos aman orar de pie, a los gritos, con ciertas manifestaciones. Les gusta hablar en lenguas, en voz alta. No podemos conocer el corazón de todos, pero me temo que algunos de ellos quieren que los vean, pues ya tienen su recompensa, dijo el Señor. Las formas. El asunto con las formas es que nos inducen a la demostración pública, como para justificarnos delante de los demás. El verso 6, el Señor entonces quiebra allí con un pero. Pero tú, está llamando a una corrección, está llamando a una concentración, a un enfoque. No te enfoques en las formas, porque las formas en cierta manera pudieran ser engañosas. Tú fíjate en la esencia. Cuando ores, entonces dice, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí está lo esencial. Y tu Padre que ve en lo secreto, que conoce nuestro corazón y nuestra intención, dice, te recompensará en público. Entonces este verso está resaltando es el fondo, la esencia de la oración. El fondo nos lleva a una reflexión privada. Eso es lo que quiere hacer la oración, una reflexión interna, y nos lleva a la transparencia de vida delante de aquel que todo lo escudriña y todo lo conoce. Por supuesto que también hay eventos que la Biblia resalta donde grupos de personas se reunieron a orar y levantaron las voces, pero momentos exclusivos. Y cuando la iglesia, la congregación se reúne en un auditorio para orar, entonces es para ponernos de acuerdo y orar por lo mismo, y al levantar nuestras voces lo que queremos es expresar nuestra fe y animarnos unos a otros. Ahora que no tenemos quien nos vea, excepto por los que estamos con nuestra familia, quienes de hecho están con nosotros diariamente y nos conocen. Pero ahora que no tenemos el lugar de congregación, no podemos ir allá y no tenemos ante quién aparentar o justificar o quien nos vea, no tenemos a quién impresionar. Entonces nos damos cuenta que no podemos realizar ciertas formas tradicionales de culto. Entonces,
cómo se desarrolla la práctica de nuestra vida cristiana. Porque el cristianismo no se limita al tiempo del culto y al espacio del templo. Tal vez algunos han limitado su cristianismo al tiempo, el momento de la adoración, el tiempo del culto público y al espacio allá donde se reúne la congregación. Y no quiero ser malentendido, no estoy demeritando el hecho de congregarnos en un lugar porque la Biblia así lo enseña y debemos hacerlo mientras podamos, sino que estoy poniendo en claro que seguramente nos hemos llenado de tradiciones y pongo comillas, liturgias, y les hemos atribuido a estas tradiciones y formas litúrgicas el sello de la manifestación de Dios, y que por la práctica de esas cosas hemos dicho, Dios se ha manifestado. Me refiero, por ejemplo, al efecto emocional en nuestras congregaciones. No podemos negar que en medio del grupo, cuando cantamos, oramos u oímos el mensaje, hay un efecto también emocional. Cuando ponemos a la gente a gritar, a alabar a Dios, a aplaudir, a saltar, a decir amén fuerte, eso, quiérase o no, produce un efecto emocional. Y en algunas maneras o en algunas veces, creo yo, le hemos atribuido a ese efecto emocional la manifestación del Espíritu de Dios. Pero ahora que estamos realizando la adoración individual, cada uno en su casa, algunos estarán solos en una habitación, otros están con su esposo, con su esposa o en medio de su familia. Lo cierto es que no hay muchos en ese lugar. Pregunto yo, ¿estaremos gritando, saltando o pasando adelante a aquel lugar al cual hemos llamado altar para que se nos impongan las manos y así poder sentir a Dios? Ahora que no estamos frente a un grupo de música o a alguien que esté predicando de manera eufórica, ¿sentiremos igualmente la presencia de Dios? ¿O porque no tenemos esos elementos no sentimos nada? Los predicadores que dependen de la euforia del público o de la respuesta del grito de aquel amén o de los aplausos fuertes para confirmar la supuesta eficacia de su mensaje, aquella conjugación de frases inductivas y emociones alteradas por los gritos del orador, del que predica, para luego concluir que el mensaje y el predicador han sido ungidos y poderosos en la palabra. Hemos puesto como sinónimo el grito y la euforia a la unción y al poder de Dios. Pero todo esto, mis queridos hermanos y amigos, todo esto se está poniendo a prueba para que pensemos en lo que es realmente principal, el fondo de nuestra experiencia cristiana, y lo que es secundario, las formas, la manera como practicamos ciertas cosas. No porque ya no estemos en el templo no podemos seguir orando. De hecho, yo siempre he dicho que lo que suceda en nuestra vida individual diaria, en la oración, en el ejercicio de la vida cristiana, en la conexión espiritual con Dios, se va a reflejar en el culto. No puede ser al revés, que lo que sintamos y hagamos en el culto sea lo que se refleje en el hogar. No, eso es un booster, eso es una manera de recargarnos. Pero allá en el culto público se reflejará lo que tengamos de Dios de manera diaria, continua. ¿Cuántas veces, continuando con esta reflexión, cuántas veces salimos de alguna reunión diciendo que el culto o el mensaje no estuvieron tan ungidos solo porque las personas no dieron cierta demostración o respuesta inmediata con expresiones emocionales? El culto estuvo aburrido, no estuvo bueno, las alabanzas o la predicación, solo porque no hubo gente gritando, llorando, allá postrados. Expresiones emocionales que no son malas,
No es que no se puedan dar. Claro que cuando uno tiene un encuentro con la palabra de Dios, hay expresiones, reacciones emocionales, pero no solo con la palabra de Dios. Somos seres emotivos y reaccionamos así ante cualquier cosa. De hecho, ahorita mismo hay gente invadida de temor, de depresión, asuntos mentales, emocionales, debido o como reacción a lo que está sucediendo afuera, a las noticias, a la situación. Entonces preguntémonos, ahora que estamos haciendo el culto de manera virtual, yo ahorita mismo le estoy predicando a usted tras la pantalla y tengo 4 personas enfrente mío, pero ahora que estamos el culto haciendo de manera virtual, y es algo que nos toca a todos los pastores, casi que todos los pastores, para no ser exagerados, sobre este planeta. Habrá excepciones, pero creo yo, la gran mayoría de los pastores, cualquier denominación, cualquier corriente o inclinación teológica, está haciendo esto que estoy haciendo yo, este mismo ejercicio, tratando de predicar a su gente, a su congregación, de alimentarlos a través de una pantalla. Y no hay muchas personas que están allí como entre comillas, apoyándolo de manera audible, presencial. Yo no puedo negar como predicador que la respuesta es la respuesta del auditorio es como una manera de confirmar en uno y motiva y en cierta manera inspira para llegar al tema. Pero preguntémonos esto. Ahora que estamos haciendo el culto de esta manera, ¿será que la palabra de Dios y su santa presencia estarán condicionadas a estas formas a las cuales estábamos tan acostumbrados y dependientes de ellas? ¿Será que porque ya no estamos practicando ciertas formas, la presencia de Dios no se manifiesta de igual manera? No puede tocar mi corazón, no puede tocar mis emociones. ¿Será que porque ya no practicamos la palabra de Dios? ¿Será que usted, cuando yo leí la palabra, se puso en pie porque hay que ponerse en pie, o estaba ahí sentado? Alguno tal vez por convicción propia, pero ya no estamos en el efecto o en la influencia religiosa del grupo y de la, comillas, liturgia del culto. Pero ¿será que aún así la palabra de Dios no sigue siendo viva y eficaz y que la presencia de Dios no puede manifestarse en nuestro corazón? Dios no es Dios de formas, porque Él las cambia y actúa manifestándose de diferentes maneras. Dios no es Dios de formas, Él es Dios de esencias y de resultados. Lo vemos en la experiencia que tuvo el profeta Elías. En algún momento él desafía a los sacerdotes allá en Israel, sacerdotes que habían apostatado de Dios, y ora fervientemente. Inmediatamente cae fuego de parte de Dios como respuesta a su oración. Pero entonces, después de esa experiencia, está encerrado en una cueva, solo. No había nadie que lo mirara, nadie que tuviera algún tipo de respuesta, porque cuando el fuego cayó en esa ocasión, todo el mundo gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Yo me imagino que Elías se sintió en cierta manera motivado, pero ahora está encerrado en una cueva y quiere oír a Dios, y pasa lo mismo. Viene un fuego recio, un viento recio, un fuego tremendo, un terremoto, pero ahí no oyó, no encontró a Dios. La forma cambia, ya no es Dios respondiendo con un fuego tremendo. Ahora Dios cambia la forma y es a través de un silbo apacible que Dios se le manifiesta a Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? La esencia es la manifestación de Dios. Las formas pueden cambiar. No podemos enfocarnos y no podemos hacer que el pueblo se concentre en manifestar formas.
y que si no hay ciertas formas, entonces no hay avivamiento, no hay vida y el culto no está bien hecho. Dios no es Dios de formas, aún en el silencio de la reflexión en la mente, Dios puede impactar nuestra vida. Y lo más importante que impacte nuestra vida emocional, Dios quiere es impactar nuestra voluntad. ¿De qué sirve que nos emocionemos y seamos eufóricos y manifestemos ciertas formas si nuestra mente, nuestro corazón están desviados de Dios y no hemos tomado la decisión de volver al camino de rectitud? Otro ejemplo es que sabemos que según Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Qué es lo esencial? La voz de Dios. ¿Cuáles son las formas? Muchas veces de muchas maneras. Y finalmente, las manifestaciones de la gracia de Dios las vemos de diferentes maneras. Dios actuando como Padre o manifestándose como Padre en la creación, pero en la redención se manifiesta como Hijo y en la santificación lo hace como o a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo esencial? Que Dios se manifieste, que Dios redima, que Dios sustente, que Dios santifique. Las formas son variables porque Dios no es Dios de formas, Dios es Dios de esencias y de resultados. Entonces, lo esencial, ahora, como siempre lo ha sido, debe ser la presencia de Dios y su palabra. Si nos reunimos en medio del grupo o en la intimidad de nuestra casa, lo importante es que haya la manifestación de estas dos cosas, estos dos factores esenciales para la vida de un creyente. Un creyente no puede vivir sin la presencia de Dios y no puede vivir sin la palabra de Dios. Por eso leíamos en Génesis el capítulo 1 al principio, versos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice el verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero mire usted, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tomo yo esa frase para hablar de la presencia de Dios. Lo esencial es el Espíritu de Dios, pero ahí se movía, era sobre la faz de las aguas. Pero el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces ahí vemos su palabra. Tal vez esa palabra dijo o decir está hablando de una intención en su corazón, de un plan en su mente, para luego entonces ejecutarlo. Y la Biblia nos dice que Él ejecuta su poder creador a través de su palabra. De su palabra. Entonces en este relato del primer libro de la Biblia vemos esos dos factores esenciales para la creación y para la vida de todo creyente: el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, y dijo Dios, la palabra de Dios. En cuanto a la presencia, recordemos algunos aspectos. La presencia de Dios, ¿por qué es importante la presencia de Dios? La presencia de Dios produce gozo. Gozo. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, la sentimos en cualquier lugar y en cualquier condición en la que nos encontremos. De esta manera es posible sentir paz y gozo en medio aún de las dificultades. Los creyentes en Cristo, en medio de lo que nos está rodeando en el ambiente químico, físico, social, espiritual, podemos sentir un gozo y una paz profunda. ¿Por qué? Porque aquí en nuestra casa nos arrodillamos o entonamos cantos o vemos la transmisión, pero aquí está la presencia de Dios. Dios no se quedó confinado,
Permítame decirle, hermano y amigo, Dios no está en cuarentena en los templos. Él está en todo lugar y Él está en cada casa, en cada corazón, y ahí Dios puede manifestar su presencia, ahí en ese lugar donde tú estás, en esa habitación, en esa sala donde te encuentres. Dios puede manifestar su presencia. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero gracias a lo que hizo Cristo Jesús, ahora puede moverse en nuestro corazón, y eso es lo esencial. La forma es secundario. Es más, no necesitamos ni siquiera mover un dedo para que Dios active su presencia en nuestro corazón. El salmista dijo, Salmos 16, versos 8 al 11, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios nos santifica. Mire usted que en el Antiguo Testamento todo lo que Dios tocaba con su presencia quedaba santificado, es decir, separado para un uso exclusivo de Él. De tal manera que podemos recordar aquel suceso de Moisés cuando Dios lo llama, se le manifiesta a través de una zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Esto llamó la atención de Moisés. Moisés quiso acercarse y cuando ya estaba bien cerca oyó la voz de Dios que le dijo, Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Era un lugar de tierra como cualquier otro, pero el hecho de que Dios estuviera manifestando su presencia allí, hizo de ese lugar, de ese espacio, un pedazo de tierra santa. Lo mismo es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida adentro. Quedamos santificados y Dios nos escoge para uso y exclusivo de Él. La presencia de Dios despierta la conciencia. La presencia de Dios no es solo para sentirla y conmocionarse, alegrarse o tal vez llorar. La presencia de Dios es para que seamos conscientes de nuestras acciones y las evaluemos, para que seamos conscientes de nuestra voluntad, porque a Dios nada le podemos esconder y Él está en todo lugar. Por eso es que no podemos ser cristianos de doble faz, unos en el templo y otros en la casa o en la calle. Entonces ahora, ¿cuál careta nos vamos a poner si no podemos ir al templo y encontrarnos con nuestros hermanos? Dios todo lo conoce y Él está en todo lugar. Por eso la presencia de Dios despierta nuestra conciencia. Salmos capítulo 139. Leamos el verso 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Mire usted. Detrás y delante. Rodeado por la presencia de Dios. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, hiciere mi estrado ahí en lo más profundo de la tierra, he aquí, allí tú estás. Saltemos al verso 23 y 24. Dice el salmista después de esa reflexión, pues no queda de otra. Tú que lo conoces todo y conoces aún la palabra sin haber salido de mi boca, dice, examíname, oh Dios. Entonces pone en línea, en sincronización su conciencia con la presencia de Dios. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, conoce mi pensamiento. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Lo esencial es la presencia de Dios y ahí tendrá esos efectos.
Y en cuanto a la palabra de Dios, la palabra de Dios no se limita a nuestra limitación. Pablo estaba encerrado en una prisión, pero no importando eso, estaba allí en Roma, encerrado, y escribe a Timoteo, pero no importaba que él no podía salir a donde él quisiera predicar. Él dice, pero la palabra de Dios no está como yo, no está presa. Yo estoy encerrado, pero la palabra de Dios no está presa. Dios va a seguir usando a otras personas. Y es más, él comenzó a escribir para difundir la palabra de Dios. La palabra de Dios no se quedó detrás de los micrófonos allá en el templo. No está presa, no está confinada, no está en cuarentena. Ahora la palabra de Dios se está transmitiendo por todo lugar, hacia todos los rincones de la tierra. Tal vez no haya otro tiempo en el que la palabra de Dios no haya sido predicada tanto como ahora, porque al cerrarse los templos se abrieron las ondas virtuales y se multiplicaron los sermones, porque la palabra de Dios no está presa. ¿Cómo se predique? Eso es lo de menos. Lo importante es que la palabra de Dios sea enseñada, sea predicada. ¿Cuál sea la calidad de las transmisiones? Eso no importa ahora. Ahora lo que yo sé es que necesito oír a mi pastor dándome palabra de parte de Dios. La técnica, la corbata, el vestuario. Algunos tendrán mucha técnica en sus transmisiones, otros no, de manera muy sencilla. Pero ahora no es tiempo de mirar las formas, sino lo esencial. Que Dios bendiga a cada pastor, aquellos que nunca han incursionado en la tecnología, pero que hacen un esfuerzo y se enfrentan ante algo totalmente desconocido, pero están haciendo todo lo que pueden, y algunos jóvenes o hermanos les ayudan, su esposa o sus hijos u otros hermanos de la congregación, tal vez personas que nunca se involucraron mucho, pero ahora debido a su conocimiento están permitiendo, y Dios los está usando para que cada pastor pueda transmitir un estudio bíblico, un verso bíblico, una predicación, dar palabra de aliento. Que Dios bendiga todo esto. Gracias al Señor. La palabra de Dios imparte vida. Santiago habla de todo lo que es bueno y perfecto que desciende de nosotros de parte de nuestro Padre. Santiago dice todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo que es bueno y perfecto que desciende de parte de Dios. ¿Sabe qué es? Su palabra. Porque él después dice que somos renacidos, Él de su voluntad nos hace renacer por su palabra. Esto es la palabra de Dios, que es enviada a nosotros para darnos vida y para darnos esperanza y abrirnos el panorama. Porque las promesas de Dios nos abren los ojos de la fe. Por eso Isaías el capítulo 55 versos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra, pan al que come, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Las formas, si es a un estilo u otro, si es en alta voz o de manera pausada, eso no hace depender el poder de la palabra. No, Señor. El poder de la palabra es la voluntad de Dios, porque dice, y hará aquello, o será prosperada, hará lo que yo quiero. Ahí está el poder de la palabra de Dios, en la voluntad del Señor. Yo puedo decir lo mismo que dice Dios, pero no tengo la voluntad, no tengo la capacidad de lograr que lo que yo quiero se haga, pero Dios sí. Él es el único que tiene la capacidad de lograr que lo que Él quiere en su libre voluntad se haga. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de Dios. En esa voluntad hemos sido santificados. El poder de la palabra de Dios radica en su voluntad, dice, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envié. Eso es lo importante. Y ahora tenemos que aferrarnos de eso, de su presencia y de su palabra. Es como que si tú te ministraras a ti mismo y de momento vayas al televisor o al teléfono y después tu pastor te ministra o alguno de los líderes. Pero ahora dependemos es de eso, de la presencia de Dios en nosotros y de la palabra. Cuando tengamos la oportunidad de regresar a los templos, no sé cuándo, y no sé de qué manera. Después de eso no sé qué tanto cambie todo esto, pero de seguro cuando tengamos la oportunidad, si es que el Señor no viene para convocarnos a una sola reunión y eterna, pero si podemos volver al templo, sé que vamos a llegar más robustos espiritualmente y en nuestro conocimiento y en nuestra fe y en nuestra experiencia con Dios. Todo puede cambiar, todo puede desgastarse, todo puede devaluarse, perder su vigencia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 119, 160 dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Hoy, hermanos, amigos que me ven y escuchan, hoy más que nunca debemos estar atentos al mensaje de orientación, mensaje de consuelo y mensaje de alerta que nos imparte la palabra de Dios. Pedro lo dijo en 2 de Pedro 1:19. Pero estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Tenemos la palabra profética más segura. Dice, por favor, eso es lo que dice Pedro, por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Eso es el arrebatamiento. Entonces, si hay algo que siempre debemos buscar, es la esencia de la presencia de Dios y la esencia, lo principal de su palabra. Yo les invito para que ahora nos aferremos de estos dos elementos maravillosos que Dios ha puesto a su disposición. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero ahora el Espíritu ha venido para hacer morada en nuestro corazón. Y dijo Dios sea la luz, que Dios hable su palabra, que su palabra corra y sea glorificada, y que la presencia de Dios, la palabra de Dios sea en tu consuelo, sea en tu fortaleza, sea lo que abra los ojos de tu fe y te ayude a ver un panorama distinto. Tenemos esperanza grande, tenemos la provisión de Dios. No nos afanemos por lo que hemos de comer, de vestir, porque nuestro Padre, dice la palabra de Dios, nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces, continuemos nuestra devoción a Dios, nuestra dedicación a Dios, nuestra consagración a Dios de manera individual, una responsabilidad individual, y vamos a tener grandes experiencias con nuestro Señor. Oremos, hermanos, y démosle gracias a Dios por su presencia, por su palabra, y permite que la presencia de Dios se mueva allí donde estás. Con un corazón dispuesto, lleno de adoración, de agradecimiento, permite que Dios manifieste su presencia y que toque tu vida, tu corazón. Las reacciones que tengas, eso ya es cuestión tuya. Como tú quieras hacerlo, no vamos a juzgar, no vamos a evaluar eso. No lo vamos a poner en un nivel de calificación. ¿Cuál manifestación es mejor que la otra? No. Porque la esencia, lo principal, el fondo de todo esto es que tú y yo en este momento podamos sentir la presencia de Dios, su paz, su gozo, su compañía, su fortaleza, su consuelo, esa presencia que nos da fuerza en el alma y en el cuerpo, en nuestro espíritu, y que podamos atender esta palabra. Alguien me decía ayer, hermano, yo estoy hasta contento aquí encerrado porque estoy leyendo la palabra, estoy aprendiendo mucho
gracias al Señor, tengo ideas, etcétera. Qué bueno, hermano, la palabra del Señor Jesucristo.